Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, allá saludar. Acá San Francisco, sí. Bueno, ¿y pueden ver la presentación? ¿Sí? Villa María, si escucha el... Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Como siempre empezamos con las cuestiones administrativas. Estuve enviando a los grupos el trabajo práctico 2. Esta tarde voy a poner una novedad. No digo la mayoría, pero unos cuantos me contestaron recibido, ¿sí? A una tanda ya se lo envié anoche bastante tarde y hoy durante la mañana estuve enviando a otra tanda de alumnos, ¿sí? El trabajo práctico 2. El trabajo práctico 2 es para la parte de estadística, ¿sí? Vamos a trabajar todo lo que es la parte de estadística. Tienen una fecha de entrega que, como siempre les digo, es una primer fecha de entrega para que yo, digamos, aquellos que cumplan con todas las pautas de promoción de la materia ya pueda pasar el aprobado en los llamados a exámenes de diciembre. Por eso la fecha de entrega está puesta el 28 de noviembre, ¿sí? Estaríamos hablando, digamos, de casi 3 semanitas de lo que estamos hoy, 21 días, digamos, ¿sí? Es un tiempo, digamos, considerable para hacerlo. Lo único que les puede traer alguna dificultad es en la parte 2, el ejercicio 2. En el ejercicio 2, cada grupo, no sé si alguno tuvo tiempo de mirarlo, elige la variable a estudiar, ¿sí? Ahí ya lo que les pido es que cada uno de ustedes vea cuál es la variable estadística que quieren estudiar y vean la forma de recolectar los datos, ¿sí? Los que tienen acceso muchas veces a sistemas de información o pueden solicitar los datos, muchas veces se pueden capturar a partir de, digamos, la gente que trabaje con los sistemas de información, esos datos. Estoy pensando, variable de estudio, ustedes eligen la cantidad de ingresantes por carrera de ingeniería de los últimos 10 años, ¿sí? Eso mucho lo pueden conseguir a partir de los datos que tengan en su área, los datos que les pueda dar el sector, digamos, que maneja los sistemas informáticos y demás. Pero también puede ser cualquier otra variable que a ustedes les interese y en la cual para capturar datos, ¿sí?, puedan utilizar algún tipo de encuesta, ¿sí? Ese tipo de herramientas las vamos a estar viendo la semana que viene, cómo se hace para armar una encuesta, para obtener datos, ¿sí? Siempre les comento los casos de las cohortes que ya pasaron. Acá se trabajó, algunas áreas trabajaron la variable que era la cantidad de resmas de papel que consumían ciertos departamentos de la facultad, ¿sí? Y los tenían anotados en planillas Excel, o sea, los datos los tenían de los últimos 4 o 5 años, por departamento, cuántas resmas de papel se consumían. Bueno, se trabajó con eso. La idea es hacer estadística descriptiva. ¿Qué significa todo lo que vamos a estar viendo? Esto de ver cuál es la moda, cuál es la mediana, sacar medidas de dispersión y demás, pero después también intentar hacer un trabajo de estadística inferencial, ¿sí? Y cuando hablamos de estadística inferencial, hablamos de, a partir de los datos que obtengamos, intentar, digamos, hacer algún tipo de pronóstico. Y en esos casos muchas veces lo que hacían era planificar las compras para el año siguiente, teniendo en cuenta los datos históricos, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de las resmas de papel, en otra oportunidad también se trabajó sobre la cantidad, digamos, de sillas que se utilizan en la universidad. Sillas hablo las que se utilizan en las aulas, los pupitres, sí que se utilizan en las aulas, cuántas se reponían, digamos, y también el área de mantenimiento tenía los datos, entonces fue una variable en estudio para intentar sacar a partir de la cantidad de ingresantes que se tenía y la cantidad de sillas que se iban teniendo que reponer por deterioro y demás todos los años, también hacer algún tipo de estadística, más allá de la descriptiva, estadística inferencial, para planificar las compras para los siguientes años, ¿sí? Ya tener una planificación de las compras, ¿sí? Uno, digamos, en algunas de las regionales yo sé que las sillas también se hacen en talleres, digamos, entonces planificar la producción para
que las sillas estuvieran disponibles al inicio del año académico, cuando uno, digamos, recibía a todos los alumnos nuevamente. Estoy dándole diferentes datos, como les dije, en el segundo ejercicio, cada grupo elige cuál es la variable que quiere estudiar, aquella que le interese para su departamento. Estoy pensando también en una de las cohortes, también trabajaron con el tema de los expedientes, ¿sí? Cuántos expedientes ingresaban por semana en las áreas, digamos, en el área de mesa de entradas de una de las regionales. Bueno, y a partir de eso también sacaron como variable, lo que hicieron fue la cantidad de días que estaba, no fue solamente el expediente, sino trabajaron la cantidad de días que estaba en cada uno de los sectores del expediente, para después hacer algún estudio para poder mejorar los tiempos, ¿sí? Mejorar esos tiempos en que los expedientes estaban dentro de cada uno de los departamentos o áreas en las regionales. Estoy nombrando algunos casos, como le digo, bueno, cuando por grupo se vayan poniendo de acuerdo, no hay problema en que me manden mail y me consulten para ver si la variable que a ustedes les parece que quieren estudiar sirve, no sirve, si tienen suficientes datos, porque acá también se trata de ver que uno pueda recolectar la información, ¿sí? A lo mejor hay una variable que les parece muy interesante, pero el acceso, digamos, a los valores que tome esa variable es muy complejo, no se pueden tener esos datos, o llevaría demasiado tiempo recolectarlo, y acá estamos hablando de un tiempo acotado para hacer el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, por eso me van consultando y demás. El ejercicio 1, que tienen todos los grupos, sí, ese yo les doy los datos y hacen una tarea de estadística descriptiva, pero con los datos que les envié, ¿sí? Estamos hablando de una planilla Excel con datos, un problema específico, y bueno, y a partir de eso trabajan en el ejercicio 1. ¿Alguna duda con respecto al trabajo práctico? ¿Alguno lo pudo empezar a mirar? ¿Alguno no lo recibió? ¿Tuvieron inconvenientes en recibirlo? ¿No? ¿Todos lo tienen? ¿No hay ninguna duda? Por lo que veo, algunos están en la compu mirando, así que supongo que se están fijando a ver si llegó el trabajo práctico o no. Como les dije, a algunos grupos se los pude enviar anoche bastante tarde y a otros grupos se los envié durante el transcurso de la mañana. Como el primer ejercicio es distinto para cada uno de los grupos, por eso digamos es que hago el envío por grupo, ¿sí? Voy enviando a cada uno de los grupos. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continúo. El siguiente punto es que hoy, después que terminemos la clase, se abre la quinta evaluación, ¿sí? Esta ya sería la penúltima evaluación de seguimiento. Acuérdense que habíamos dicho que había 6 evaluaciones online en la plataforma. Bueno, esta ya sería la penúltima evaluación. Va a estar abierta durante toda la semana. Se abre hoy cuando terminamos la clase hasta el próximo martes antes de que inicie la clase, como venía siendo. Tienen dos opciones para hacerla, siempre con una cota, una distancia entre medio de esas dos opciones. ¿Sobre qué va a tratar? Bueno, sobre lo que estuvimos viendo en estadística en estas clases, ¿sí? La clase de la semana pasada y esta clase, y también algo de la clase, digamos, de hace 14 días de estadística. Van a estar todo lo que hemos venido dando de estadística, ¿sí? Así que, bueno, tengan a mano los apuntes de las 3 últimas clases, la de hoy y las 2 anteriores que trabajamos sobre, digamos, estadística. Eso, digamos, para que ya vean, bueno, ya vamos finalizando, uno podría decir, el cursado. Aparte de esta clase, nos están quedando únicamente 2 clases más, ¿sí? La próxima clase el 14 y la siguiente el 21, y estaríamos terminando el cursado de la materia, ¿sí? Por eso mismo, bueno, vamos finalizando con las evaluaciones, vamos con el último trabajo práctico ya presentado. ¿Cuál es la idea? Sí. Perdón, una preguntita. ¿Va a haber otra evaluación más? La sexta. ¿Una sexta? La sexta, bueno, sí. Bien. La sexta es la que se va a abrir el 21. Yo les aclaro para que ya más o menos lo programen.
el 21 de noviembre se va a habilitar la última evaluación online, ¿sí? Con lo que vamos a estar dando en las 2 últimas clases. Y ya ahí estamos, ya se termina, ¿sí? Bueno, como hicimos en el otro caso, digamos, para el otro trabajo práctico, yo voy a abrir un foro para que aquellos que no recibieron el trabajo práctico me indiquen en el foro. De por sí ya les digo que cuando yo hago el envío ya hay 3 cuentas que el servidor de correo me lo rebota porque no existen. Y como no existen esas cuentas, yo no tengo forma de comunicarme con los alumnos, ¿sí? Porque no les puedo enviar un mail porque la cuenta me la vuelve a rebotar, ¿sí? Así que les pido por favor que verifiquen tener bien colocada la cuenta de correo en el campus virtual. Una letra que esté mal, ¿sí? Un punto que esté de más va a hacer que, digamos, no reciban el correo. Yo lo único que recibo desde el servidor que me dice que esa cuenta de correo no existe, ¿sí? Así que bueno, yo de por sí ya sé que estoy segura que hay 3 alumnos que no lo recibieron al trabajo práctico porque me llegan, digamos, el hecho de que la cuenta de correo es inexistente, ¿sí? Así que bueno, vayan fijándose en sus cuentas de correo de haber recibido todos el segundo trabajo práctico. Bueno, empezamos con los contenidos de hoy. Yo les pedí que trajeran, si podían, computadora y demás, más que nada porque íbamos a trabajar con el Excel y habrán visto en las anteriores clases que por ahí si uno no abre una planilla y no practica, digamos, lo que vamos diciendo, se hace complicado después hacerlo y ustedes el trabajo práctico lo van a tener que hacer en Excel, ¿sí? Van a tener que trabajar con Excel. Es más, una de las planillas de datos que yo les envié está, digamos, ya está cargado en el Excel los datos para que ustedes no tengan que transcribir datos ni nada. Yo les envié una planilla Excel con los datos, digamos, de una variable en estudio. Así que bueno, la idea es que hagamos todo lo más práctico posible para que a ustedes les sirva, ¿sí? Un poquitito de lo que habíamos, digamos, nosotros hasta ahora, hablando de probabilidad estadística, habíamos estado hablando de 2 tipos de medidas, ¿sí? La clase pasada habíamos hablado de medidas de posición. Y cuando hablábamos de medidas de posición, hablábamos de los cuartiles y de los percentiles. ¿Por qué se les llama medidas de posición? La idea es que más que nada se las trabaja como medidas de posición porque lo que hacen es dividir el conjunto ordenado de datos en una serie de conjuntos que contengan igual número de observaciones, ¿sí? Acuérdense que decíamos que los cuartiles los que hacían era dividir mi conjunto de datos en 4 conjuntos de igual tamaño, ¿sí? Lo que teníamos eran 4 conjuntos de igual tamaño. Cuartil, digamos, si uno piensa el sinónimo de cuarto, uno cuando lo que tiene es un cuarto de los datos en cada uno de esos cuartiles. Y los percentiles pasaba lo mismo, ¿sí? Lo que hacían era dividir en 100 conjuntos de igual tamaño nuestros datos, ¿sí? Los datos que habíamos tomado que formaban parte de nuestra muestra o de nuestra población. Y en ese caso hablábamos de medidas de posición. Habíamos hablado de los 2, de los cuartiles y de los percentiles. Y en la primera clase que vimos, digamos, de medidas de probabilidad estadística, habíamos visto lo que se llaman medidas de tendencia central, ¿sí? De nuevo, ¿por qué se llaman medidas de tendencia central? Porque estas medidas lo que nos ayudan a ver es hacia dónde se agrupan los datos, ¿sí? Por eso hablamos de tendencia. Lo que intentan mostrarnos es cuál es la tendencia de los datos. Y dentro de las medidas de tendencia central habíamos visto 3, ¿sí? La moda, que decíamos la moda es el dato que más se repite, el dato que, digamos, más veces aparece en mi muestra. Habíamos hablado de la mediana es el dato que está exactamente en el medio, cuando uno ordena los datos de menor a mayor o de mayor a menor, digamos, la mediana es el dato que está exactamente en el medio. Y después habíamos hablado de la media aritmética, que decíamos que era el sinónimo del promedio, ¿sí?
Media aritmética es lo mismo que lo que conocemos como promedio, digamos que lo que nos iba a dar es el promedio de todas nuestras observaciones. Eso se denominan medidas de tendencia central, que lo que intentan es mostrarnos, en cierta medida, en dónde están o cuál es el centro de nuestros datos. ¿Por qué hablamos de centro? Porque es en dónde es que se agrupan la mayor cantidad de datos. Las medidas de tendencia central nos indican alrededor de qué valores se agrupan la mayoría de los datos. Y hoy vamos a ver el último, digamos, categorización de medidas, que son las medidas de dispersión. Fíjense acá, es totalmente lo contrario a lo que decíamos antes. Medidas de tendencia central nos intentaban mostrar en dónde se agrupaban nuestros datos. Las medidas de dispersión los que intentan mostrarnos es cuán dispersos están nuestros datos, ¿sí? Eso es lo que en cierta medida intentan mostrar las medidas de dispersión. Y dentro de las medidas de dispersión vamos a ver tres, ¿sí? El rango, la varianza y la desviación estándar. Bueno, después vamos a hacer un ejemplito paso a paso completo, ¿sí? Y también después un ejemplo completo, pero trabajando con una variable continua, que hablábamos de que cuando teníamos una variable continua, trabajábamos con intervalos, ¿sí? Cuando trabajábamos con variables discretas, podíamos, digamos, no trabajar con intervalos y trabajar con cada uno de esos datos. La medida de dispersión, como les decía, nos resumen los datos de la muestra, nos dicen cuán dispersos están los datos, por eso se llama medida de dispersión. Acá decimos cuán alejados entre sí están los datos respecto de los valores centrales, ¿sí? Y los valores centrales me lo dan las medidas de tendencia central, ¿sí? Esto es lo que en cierta medida cuando hacemos un estudio tenemos que sacar todas estas medidas. Las medidas de tendencia central, como decíamos, nos van a decir hacia alrededor de qué valores están la mayoría de los datos, ¿sí? Y las medidas de dispersión nos van a decir cuán dispersos están los datos, ¿sí? Una medida de magnitud de cuán dispersos están los datos respecto de esas medidas de tendencia central, ¿sí? Las medidas de tendencia central, como decíamos, intentan ver hacia dónde se concentran los datos. Las medidas de dispersión, cuánto se dispersan los datos, ¿sí? Cuánto se alejan entre sí. La primera de las medidas de dispersión es el rango, ¿sí? El rango lo estuvimos viendo sin que se los nombrara como rango, ¿sí? Y normalmente el rango es la diferencia que existe entre el mayor valor de nuestra variable y el menor valor de nuestra variable, ¿sí? ¿Por qué le llamamos rango? Porque es la amplitud de valores que tenemos, ¿sí? Nos está mostrando todo el rango de valores posibles, ¿sí? Siempre cuando saquemos la diferencia entre el mayor valor que tenemos dentro, digamos, de nuestra muestra de datos y el menor valor, estamos obteniendo el rango. Pensemos en una materia que la variable en estudio es la nota que obtienen sus alumnos en los exámenes finales, ¿sí? Si uno pensara en una materia ideal en que los alumnos han obtenido todo el rango de notas posible, en cualquiera de nuestros regionales el rango iría entre 1 y 10, ¿sí? Porque son las notas posibles en los exámenes finales. Entonces uno diría, el rango es el valor máximo 10 menos el valor mínimo 1, ¿sí? Entonces nuestro rango nos va a dar 9. 9, ¿qué es lo que nos está diciendo? Todo el rango de valores posibles, vamos a decir, entre el mínimo y el máximo, hay una diferencia de 9 unidades como máximo, ¿sí? El rango, ¿por qué es importante? Porque cuando los datos están muy dispersos, uno dice tenemos demasiada dispersión en los datos, el rango empieza a crecer, ¿sí? Pensemos que estamos tomando, por dar un ejemplo, nuestra variable en estudio sea el ingreso per cápita en nuestro país. El ingreso per cápita en un país en donde, cuando uno hace el estudio de ese ingreso y tiene un rango demasiado amplio, demasiado grande, ¿qué nos podría indicar? Interpretación del rango. Si uno está haciendo un estudio de los ingresos
per cápita. Y el rango da muy grande. Hay una gran diferencia social. Una gran diferencia social, tengo un rango muy grande, ¿sí? Pensémoslo no siquiera a nivel país, en una empresa uno hace un estudio, digamos, el área contable está haciendo, un estudio de lo que pagan los sectores y el rango da muy grande. Bueno, eso puede significar estas cuestiones de que hay una gran diferencia en los sueldos entre los niveles más bajos, digamos, dentro de la empresa y las categorías más altas, ¿sí? No sé cuántos de ustedes, digamos, tienen el tema conocido de escala docente, pero la escala docente de las facultades en los últimos años lo que intentaba era disminuir ese rango, ¿sí? Estaban viendo la forma de que el rango, la amplitud, no fuera tan grande entre los que tenían los cargos más bajos en la docencia y los que tenían los cargos más altos, ¿sí? Cada vez que se hace una negociación salarial, esto de ver el rango se tiene mucho en cuenta, ¿sí? Esto de intentar de que no haya grandes diferencias entre toda la escala, digamos, entre los niveles más bajos y más altos. Pero para que quede claro, el rango lo que nos está dando eso, o sea, cuán dispersos están nuestros datos, cuánta diferencia hay entre el mayor valor y el menor valor. Es una medida de dispersión, ¿sí? Por ejemplo, un docente que da una materia y encuentra que su rango, cuando ve las notas de los exámenes finales, es muy chico, uno podría decir es un docente que tiene tendencia a colocar notas y a partir de eso también una medida no sirve para tener, digamos, una visión total. Uno debería sacar el rango, debería sacar la media, debería sacar la mediana, pero uno podría decir, es un docente que tiene tendencia a no colocar notas ni muy bajas ni muy altas, porque a lo mejor el rango es muy chico y la mediana está, digamos, dentro de los valores de aprobación de nuestra facultad. Muchas veces pasa como docente que uno intenta no colocar notas muy bajas, ¿sí? Le escapa al 1, al 2 o al 3 en una escala de aprobado de 6, intenta no colocarlas, digamos, ¿sí? Pero también es difícil colocar notas muy altas. Hay veces que colocar un 9, colocar un 10, digamos, también se hace demasiado complejo. Ahí el estudio del rango es el que me puede dar ciertas pautas de cómo estoy calificando, ¿sí? Ver el rango de mis calificaciones. ¿Qué ventaja tiene el rango? Es muy fácil de calcular, estamos todos de acuerdo que es totalmente intuitivo, lo único que uno hace es hacer la diferencia entre el mayor valor y el menor valor, y aparte es fácil de entender el concepto. Yo les digo, es la amplitud, es todo el rango de valores posible, digamos, es bastante fácil de comprender. ¿Pero qué desventaja tiene el rango? La utilidad como medida de dispersión es bastante limitada, porque lo único que me está diciendo es esto, ¿sí? Cuán dispersos o cuál es la amplitud en mi rango de datos, pero nada más. Yo no sé si a lo mejor, sí, hay una amplitud muy grande, pero la mayoría de los datos están concentrados o en el centro o en los extremos. Esto no me dice nada acerca de cuál es la moda o alrededor de cuáles datos hay mayores agrupaciones. Lo único que está teniendo en cuenta son los dos valores extremos, máximo y mínimo, nada más que eso para hacer el cálculo. Y otra de las cuestiones que tiene el rango, también, como decíamos, es totalmente numérico, ¿sí? ¿Cómo hago para sacar el rango cuando lo que yo estoy trabajando es con una variable que sea cualitativa? No voy a poder sacar el rango en una variable cualitativa en la que yo estoy hablando de si no existe el concepto de rango, ¿sí? O bueno, muy bueno, regular y malo, ¿sí? En ese caso, digamos, no puedo trabajar el rango como concepto. ¿Y el rango cuál es la otra gran desventaja que tiene? Lo que decíamos, se ve muy afectado por los valores extremos, ¿sí? Con los valores, como va a tener en cuenta el máximo y el mínimo, muchas veces no importa, a lo mejor en una muestra de datos aparece una sola vez de 1 millón de datos, una sola vez ese valor máximo, ¿sí?
¿Y qué peso tiene? Y es insignificante, a lo mejor en 1 millón de datos ese máximo, pero el rango lo va a tener en cuenta, ¿sí? Entonces se ve afectado por esos valores extremos, que pueden muchas veces significar un error en la toma de datos, ¿sí? Y bueno, como decíamos, solo toma en consideración los valores extremos. No tiene en cuenta si los datos están más agrupados, cercanos a uno o a otros valores. Lo único que hace es hacer la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Me preguntan cualquier cuestión, ¿sí? Que surja. Yo acá les puse una muestra chiquita. Fíjense que es una muestra que tiene 6 observaciones de un dato. 2,5, 2,4, 2,1, 2,3, 2,6 y 2,8. Para sacar el rango lo que uno hace es obtener el máximo y obtener el mínimo, ¿sí? Entonces acá el máximo está dado por 2,8, es el valor mayor en esta muestra, ¿sí? El mínimo está dado por 2,1, entonces mi rango es la diferencia entre ese valor máximo y el mínimo. En este caso el rango está dando 0,7. ¿Qué es, como decíamos, qué significa? Que la amplitud o la diferencia existente entre el menor valor y el mayor valor es 0,7, ¿sí? Todos los valores se van a manejar dentro de ese rango, dentro de esa magnitud. Por ejemplo, yo ahí les puse, si tenemos una producción de remeras y sabemos que diariamente se producen promedio, o sea, yo acá estoy diciendo el promedio de remeras que se producen diariamente es de 500 remeras. Y un día se produce un mínimo de 415 remeras y otro día se produce un máximo de 573 remeras. O sea, yo voy tomando los datos y lo que menos produje en un mes fue 415 y lo que más produje en un mes fue 573. Bueno, cuando yo quiera sacar el rango, lo que voy a tener en cuenta es ese valor máximo y ese valor mínimo. Y fíjense cómo desprecio el promedio, ¿sí? Porque yo saqué que el promedio de remeras que produzco es 500. Acá para sacar el rango lo único que hago es la producción máxima menos la producción mínima. Y me dio 158 remeras. El rango de mi producción va a ser esas 158 remeras. Podemos tener una producción de 158 remeras a partir del mínimo. ¿Qué significa esto? Que lo que yo puedo decir es que a partir del mínimo, que es 415, yo podría a lo sumo tener 415 más 158 remeras como máximo de producción. Y mi producción siempre va a rondar entre 415 y ese 573. La variación siempre va a estar dentro de esas 158 remeras. 415 más, a lo sumo, 158 remeras. Eso es lo único que me está diciendo el rango. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, otra medida de dispersión que se utiliza bastante es el rango intercuartílico, ¿sí? El rango intercuartílico, en vez de ser la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor, lo que es la diferencia entre el tercer cuartil, que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Y el primer cuartil. ¿Se acuerdan que los cuartiles los que hacían eran separar en 4 conjuntos iguales nuestro conjunto de datos, ¿sí? Y lo que me marcaba el cuartil era el valor, digamos, que era o mayor a la cuarta parte de los datos de mi muestra, ¿sí? Cuarta parte, cuartil 1, 3 cuarta parte, cuartil 3. ¿Por qué se utiliza mucho el rango intercuartílico y no el rango normal? Porque como yo ya estoy despreciando el primer cuarto, uno podría decir, y el último cuarto, entonces dejo de ver mi rango, digamos, en cierta forma,
estoy despreciando los valores extremos, ya estoy teniendo más valores que estar más cercanos a la tendencia central, ¿sí? La agrupación, acuérdense que el 50% de mis datos están entre el cuartil 1 y el cuartil 3, 50% de mis datos se encuentran agrupados ahí. Entonces, el rango intercuartílico como ventaja sobre el rango normal, uno podría decir, es que no se ve afectado por los valores extremos, ¿sí? No está fuertemente afectado por valores atípicos, valores extremos. Esa, digamos, sería la diferencia y por eso van a ver que muchas cuestiones estadísticas, en vez de hablar de rango, hablan del rango intercuartílico. Y el rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, ¿sí? Que sería donde el rango del 50% de mis datos, el 50% de mis datos están dentro de esos dos cuartiles. Segunda medida de dispersión que vamos a trabajar, ¿sí? La varianza. La varianza tiene una formulita que puede parecer complicada, ¿sí? La varianza es una medida de dispersión que uno va a sacar, que lo que intenta ver es cuán dispersos están mis datos con respecto a la media aritmética, ¿sí? O al promedio. Fíjense, voy marcando en la fórmula, lo que va haciendo es cada uno de mis datos menos el promedio, X con rayita arriba siempre es la forma de simbolizar el promedio o la media aritmética de mi muestra, ¿sí? Va haciendo la diferencia existente entre cada uno de los datos y el promedio. A esto lo elevo al cuadrado para hacerlo positivo. Nada más estoy sacando al cuadrado porque hay datos que van a ser mayores al promedio, sí, pero hay datos que van a ser menores al promedio. Entonces esa resta podría darme negativo. Cuando elevo todo al cuadrado, lo que obtengo, digamos, ya es un valor positivo, voy haciendo la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de todas las diferencias existentes entre cada uno de los valores y el promedio, que es uno solo, ¿sí? Por eso tenemos ese X sub I que dice cada uno de los valores de mi muestra menos el promedio, cada uno de esos lo voy elevando al cuadrado y lo sumo a todo. El símbolo de sumatoria significa sumar todas esas diferencias, ¿sí? Dividido n-1, n es el tamaño de mi muestra, ¿sí? Si mi muestra era de 40 datos, lo que hago es dividirlo 39, ¿sí? N siempre es el tamaño de mi muestra. Bueno, y eso me va a dar la varianza. Un detalle, nada más, que cuando yo en vez de estar trabajando con una muestra, esté trabajando con la población completa, ¿qué significa? Esto no es una muestra, no tomé datos de la muestra. Uno podría decirlo, por ejemplo, si ustedes me dicen voy a trabajar sobre los ingresantes de nuestra facultad, cantidad de ingresantes por carrera, quiero saber la cantidad, y el dato es exacto porque lo estoy tomando, digamos, a partir de los datos que tengo en los sistemas, entonces estoy trabajando sobre la población completa. La diferencia de esta fórmula nomás es que si trabajan con la población completa, este n-1 se reemplaza por el tamaño de la población, que van a ver que en toda la bibliografía está como una n mayúscula. N mayúscula, ¿por qué? Porque es el tamaño de la población completa, ¿sí? Por eso ahí abajo se los puse, en el caso de que se trate de la población completa y no de una muestra, como el caso que está escrita la fórmula, lo que reemplazo es n-1 por n tamaño de la población completa, ¿sí? Entonces, la varianza en cierta medida me va dando la diferencia promedio, porque cuando lo estoy dividiendo lo que hago es promediar esa diferencia. ¿Qué diferencia, qué distancia hay entre los datos y el promedio? ¿Cuán alejados del promedio están los datos? Fíjense, cuando lo divido por n-1, lo que estoy haciendo es un promedio de las diferencias, ¿sí? Estoy sacando un promedio de esa distancia existente entre el dato y el promedio de esa muestra. Acá tienen para un pequeño ejemplito, ¿sí? Esperen que me parece que me pasé, no. Un ejemplo que les dice calcular la varianza de una muestra que ustedes ya tienen. La muestra es 2, 4, 6, 8 y 10, ¿sí?
¿Cuál es la media? ¿Cuál es? 6. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, acuérdense que... ¿Cómo hicieron? 6, 8 dividido 2. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? ¿Sí? Para sacar, disculpen, la mediana, les estaba diciendo yo. Si tienen que sacar la mediana, la media es 6, la mediana es 6, mediana es 6, porque es una muestra de 5 datos. Es el que está en la posición central, ¿sí? Entonces, acá es el que está en la posición central en los datos ordenados, entonces la mediana me da 6, ¿sí? El promedio, si sacan la media aritmética, o sea, lo que tienen que hacer es sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10 dividido 5, y en ese caso también da 6, ¿sí? Da exactamente 6. Mediana 6, ¿sí? Media aritmética o promedio da 6. Si tuviéramos que hacer la varianza, yo le decía que la varianza lo que va haciendo es la diferencia entre cada uno de los datos y el promedio. Si acá faltó la rayita. Entonces yo hago 2 menos 6, les da menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Pero después lo va elevando al cuadrado. Y yo decía, cuando lo elevo al cuadrado, me queda positivo 4 al cuadrado, 16. Para cada uno de los datos voy haciendo la diferencia con la media aritmética promedio, como lo conocemos, lo elevamos al cuadrado. La sumatoria de todos estos valores, ¿sí? Dividido lo que sería el tamaño de mi muestra. La sumatoria de 16 más 4 es 20, 16 más 4 es 20, me les da 40. El tamaño de mi muestra era 5, acuérdense que la fórmula decía n-1, ¿sí? Entonces, dividido 5 menos 1 es 4, la varianza les da 10, ¿sí? Si uno tiene que sacar la varianza, eso les va a dar 10. Algunos datitos, ¿sí? La varianza no tiene interpretación. ¿Qué me dice 10? Nada. 10 no dice nada. Lo que pasa es que la varianza se utiliza para una medida de dispersión que sí dice algo, que es la desviación, ¿sí? Normalmente la varianza es el paso anterior para sacar la desviación, ¿sí? Y la desviación sí dice algo. Ya es un dato que me dice algo acerca de mi muestra. Por eso ahí yo les puse, vuelvo para atrás, que la varianza no tiene una interpretación, es solo un valor que sirve para fines teóricos. No es que uno lo puede interpretar como algo sobre la muestra, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en esa muestra el rango me daba 8, ¿sí? Si uno saca rango, máximo valor menos mínimo valor me daba 8, ¿sí? Y que la varianza esté cercana no significa absolutamente nada, aclaro. No está hablando del rango, no está hablando de la dispersión de los datos. La varianza no tiene interpretación. Pero después de la varianza, la siguiente medida de dispersión con la que vamos, digamos, a trabajar es con la desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Entonces ahí sí empieza a servir para qué hacemos el cálculo de la varianza, ¿sí? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es la medida de dispersión más importante y es muy útil prácticamente, ¿sí? Vamos a ver la interpretación que se hace. Se representa normalmente con la letra griega sigma. Van a ver que desviación en muchos casos, van a ver el símbolo de sigma. ¿Y qué nos dice la desviación? La desviación lo que nos dice es la medida de cuán alejados están nuestros datos del valor central. Y cuando hablamos del valor central, estamos hablando de aquellas medidas de tendencia central que ya sacamos, ¿sí? En este caso va a decir cuán alejados están del promedio los datos, ¿sí? Cuando sacamos la desviación, lo que decimos es cuán alejados están los datos, mis datos, del promedio. En este caso, por ejemplo, la desviación es 3,1622, ¿sí? ¿Qué se dice acerca de esto?
¿Qué me dice eso? ¿Cómo puedo interpretar eso? Porque dijimos, va a ser, claro, la desviación y la raíz cuadrada de 10. Y como cuando hacemos la raíz cuadrada de 10, bueno, nos da 3,1622, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, cuán dispersos están nuestros datos, cuánto alejados están de esa media que tenemos, que en este caso media, mediana, nos daban exactamente igual en nuestra muestra. ¿Qué dice esto? Que el 45% de nuestros datos van a estar en el promedio más menos la desviación, ¿sí? Esa es la interpretación que uno hace. Y esto sirve muchísimo cuando uno está trabajando con grupos grandes de datos, ¿sí? Uno empieza a decir, bueno, ¿qué porcentajes de datos están alejados, y eso me lo va a dar la desviación, del promedio que yo obtuve de la media que yo tengo, ¿sí? La desviación, igual que la media y la varianza, ¿sí?, es un índice que es muy sensible a las puntuaciones extremas. Si yo tengo datos extremos, la desviación va a ser muy grande, ¿sí?, o se va a ver afectada. ¿Cuál es el problema? Cuando uno no puede hallar la media, cuando hay, digamos, cuestiones en las que no se puede sacar la media, bueno, ahí tenemos problemas para hallar también la desviación, porque la desviación siempre se va a calcular en base a la media. Acuérdense que normalmente, cuando yo tenía un número par de observaciones en mi muestra, la media iba a ser el promedio de los dos valores centrales, porque ya no hay un valor central. Entonces mi media iba a ser, digamos, mi mediana iba a ser el promedio de los dos valores medios. Y la media aritmética, acuérdense que es un dato que uno lo puede sacar cuando tiene variables cuantitativas, ¿sí? Cuando tenemos variables cualitativas no se puede sacar el promedio, la desviación tampoco la van a poder sacar. Como para que se entienda, cuando más pequeño sea mi desviación, significa que los datos están todos concentrados cerca de esa media, ¿sí? A más pequeña desviación estándar, menor, digamos, amplitud en cuanto a los datos tengo. La mayoría de los datos se encuentran concentrados alrededor de la media. Media aritmética, promedio. Las medidas de dispersión no son otra cosa más que indicadores de cuán variables son mis datos, ¿sí? Lo que yo decía, más allá de que puede sonar, digamos, una definición recursiva de medida de dispersión, pero las medidas de dispersión me indican cuán dispersos están mis datos, ¿sí? Cuando más grande me dé la desviación estándar, lo que estoy diciendo es que tengo muchos datos alejados de la media aritmética, ¿sí? Demasiados datos alejados de la media aritmética. Las medidas de dispersión lo que me van indicando es eso. Son importantes para la toma de decisiones, las medidas de dispersión. Yo justamente el otro día les estaba preguntando si estaba gente que trabajara en la parte de alumnado. ¿Por qué? Porque el otro día todos, creo que la mayoría de las regionales, estaba sacando el tema de la desviación, ¿sí? Tenían que sacar la desviación en el promedio de sus egresados, la desviación de los promedios históricos, ¿sí? Lo que decíamos, ver por carrera cuál era la desviación. Y decíamos, a menor desviación significa que la mayoría de nuestros egresados tienen un promedio que está cercano a lo que se llama el promedio histórico de la carrera. Cuando yo tengo una desviación muy grande, significa que tengo egresados que se sacan mucho menos o mucho más, porque la desviación siempre se toma más menos la media, ¿sí? Uno dice, los datos están agrupados más menos la desviación con respecto a la media, para arriba o para abajo. Cuando uno tiene egresados con valores demasiado altos, valores demasiado bajos, obviamente la desviación va a ser demasiado grande, digamos. Siguiendo con el ejemplito que habíamos visto, ¿sí? El de las remeras. Yo le digo que tenemos una producción de remeras que semanalmente produce un promedio, y ahí tenemos la media, de 500 remeras. Uno podría decir que todos los días produce 100 remeras,
Si por semana produce 500, trabaja 5 días hábiles la fábrica, uno podría deducir que todos los días produce 100 remeras. Pero nada nos garantiza eso, porque a lo mejor trabajan únicamente 2 días y en esos 2 días producen 250 remeras, o hay semanas que trabajan 2 días y en esos 2 días 250 remeras, y el promedio semanal va a ser igual, va a ser 500 remeras, más allá de que por semana, más allá de que estén fabricadas en 2 días, ¿sí? Y ahí yo les puse, si tenemos una desviación estándar de 5 remeras, bueno, ahí uno empieza a tener una mejor comprensión del problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese número nos indica que semanalmente se producen el promedio más menos la desviación estándar, ¿sí? Entonces uno podría decir que por semana la fábrica produce entre 495 remeras y 505 remeras, ¿sí? Eso ya nos está dando otro dato que ahí sí nos permite suponer o aproximar que para producir y tener únicamente esa desviación de más o menos 5 remeras, sí o sí diariamente se deberían producir aproximadamente 100 remeras. ¿Por qué? Porque si la desviación me dio tan baja, obviamente yo no puedo tener una producción que se agrupe únicamente en 2 días. La desviación me hubiera dado muchísimo más amplia. Estamos hablando de una desviación de los datos respecto del promedio de 5, ¿sí? 5 remeras más menos. Con lo cual, ahí sí, con el dato únicamente del promedio no nos decía nada, pero con el dato del promedio más la desviación, uno sabe que esto, digamos, la variación está dada entre 495 y 505 remeras. Yo ahí les puse un ejemplito, habla de una empresa de servicios informáticos que lo que hizo fue censar la edad de sus empleados, ¿sí? Fíjense que tiene 10 empleados y bueno, tomó el dato de las edades de esos 10 empleados. Ejercicio para que se pongan a trabajarlo porque no son tantos datos en una planillita Excel, ¿sí? Primero que veamos las medidas de tendencia central, que se le llaman medidas de centralización. La media aritmética, ¿sí? Promedio, la mediana y la moda. Y yo ahí después le pregunto, y estas preguntas son muy el estilo de las que están en el trabajo práctico, ¿cuál de las 3 medidas es la menos representativa? ¿Cuál les parece que es menos representativa de esa muestra? ¿Y por qué? Que me justifiquen. ¿Cuál de las 3 es menos representativa? ¿La media aritmética, la mediana o la moda? ¿Sí? Después les pido que calculen el desvío típico o estándar y la varianza e interpreten el significado del desvío en este problema. Que me digan qué significa ese desvío en este problema. ¿Tienen un Excel como para pasar? Son 10 datos nomás, digo como para que empiecen a probar a hacer estas 10 edades. ¿Me siguen? ¿Tienen un Excel a mano? Una máquina, digamos, aunque sea para que se sienten de a 2 y trabajen esto para poder sacar los datos que les estoy pidiendo. Son 10 edades. Si no los pueden copiar y pegar, no es tanto. Y se los puse sin coma ni nada para que no hubiera tanto margen de error, ¿sí? Que no haya problema para copiar los datos. Yo voy a ir abriendo el Excel, aclaro para, si ustedes ven ahí en el que se va modificando es porque abro el Excel. ¿Todos tienen un Excel a mano para copiar los datos? Sí, profe. Bueno, son esos 10 datos nomás, no es tanto.
trabajando con intervalos. Si se puede. No, pero no hace falta. Esto. Para calcular. No hace falta. Eso les quería mostrar la fórmula. Sí. Eso les quería mostrar la fórmula. Acá me estaban preguntando si hacían el cuadrito y le digo que les quería mostrar después, así como hicimos con la moda, el promedio y demás, que el Excel tiene la fórmula, ¿sí? Para cada uno de estos, digamos, de lo que estamos utilizando. Este me parece que no tiene moda. Yo estoy sacando acá los valores que pedimos. Acuérdense, moda, mediana. Como estamos hablando de un número par de datos, obviamente la mediana está sacando, como decíamos, ¿sí? De los dos valores centrales, el promedio, ¿sí? Acuérdense que la fórmula que utilizamos, nosotros hablamos de media aritmética, pero la fórmula en el Excel es promedio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo que utilizamos es el promedio. Todos me vieron. Ya les. Ay, qué pavo. No, lo único. Todos vieron hasta ahora, todos sacaron las medidas de tendencia central, la moda, la mediana y la media aritmética. Sí, profe. ¿Les dio lo mismo? ¿Les dio lo mismo? Sí, Yo eso acá, sí. Yo acá lo que les quiero mostrar, había una pregunta que él decía, ¿cuál de esas tres medidas de tendencia central es la menos representativa y por qué? De sus datos. ¿Y por qué? Ustedes, si hacen a ustedes a todos les dio esto. La moda les dio 32, es el único valor que se repite, aclaro 32. La mediana dio 31,5, ¿sí? Está haciendo 31 que está en la posición 5, 32 que está en la posición 6, digamos, lo dividió, dio 31,5. Y la media aritmética, que dio 35,3. Si ustedes a alguna de estas tres tuvieran que decir es la menos representativa, ¿cuál les parece que es la menos representativa? La media aritmética. Exacto, acá me dicen la media aritmética es la menos representativa, porque tenemos dos viejitos en la empresa, podríamos decir, que nos están tirando abajo el promedio del resto. Fíjense que de los 10 empleados, uno podría decir 8 están por debajo de los 34 años, están en el rango entre 26 y 34 años, es decir, la mayoría. Pero tenemos dos valores, ¿sí?, que nos están, uno podría decir, tirando el promedio, y sería lo que uno tendría que interpretar a partir de eso. El menos representativo de los valores que hemos obtenido es la media aritmética. Y se acuerdan que una de las cuestiones que habíamos dicho de la media aritmética, que la media aritmética se ve influenciado por los valores extremos, ¿sí? Y en este caso, fíjense que tenemos dos empleados que se salen, en cierta medida,
el resto de dónde están agrupados la mayoría de mis datos. Fíjense que la mayoría de mis datos están agrupados, como decíamos, entre la gran, más allá de que tenemos pocos datos, porque son 10 únicamente, pero la gran mayoría están entre esa franja etaria entre 26 y 34 años, ¿sí? Con bastantes, digamos, fíjense que 5 de los 10 datos, podemos estar hablando, están entre 29, 31, 32 y 34 años. El 50% de los datos están en esa franja intermedia. Entonces, ahí para que ustedes cuando vean también interpreten esto. Fíjense que dentro de todo la moda y la mediana nos dieron cercanos. Pero después la media aritmética se vio influenciada, ¿sí?, por ese valor que decíamos. Esos valores tenemos dos que son fuera, uno podría decir, del rango de todos los demás valores, son atípicos, ¿sí? No todos los empleados tienen esa edad, entonces en cierta manera nos mueven el promedio hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿por qué? Porque esos datos están más hacia la derecha, entonces hacen que pesen esos datos. Y a la mayoría, acá me preguntaban, ¿vieron cuando para la desviación el Excel tiene fórmula? ¿Sí? Y hay un montón de fórmulas para la desviación, porque la desviación, nosotros la que vemos en estadística, es la desviación con respecto a la media. Si vieron que yo continuamente les decía, desviación respecto a la media, ¿sí? Diferencia de cada dato con respecto a la media. Se puede sacar desviaciones de diferente tipo. Nosotros, de todas las fórmulas que tiene el Excel, la que quiero que utilicen es la que dice esta, que significa desviación estándar, aclaro, ¿sí? Porque es la desviación estándar, ¿sí? Todos ven esta. Hay muchas desviaciones y ustedes hasta si quieren se paran sobre la fórmula y van a ver que hay otras que son con respecto no al promedio. Esta, la desviación estándar, es la que va sacando la diferencia de mis datos con respecto al promedio. Eligen el rango de datos, acá no hace falta que vayan haciendo todas esas restas y demás, y sacan la desviación estándar. En este caso, bueno, nos da 11,70 la desviación. Yo después, para la varianza, de nuevo, hay un montón de fórmulas. La que ustedes tienen que usar es la que dice vara, ¿sí? Porque también, de nuevo, es la varianza estándar, la que va sacando con respecto al promedio, ¿sí? Si ustedes empiezan a escribir variance, var, empieza a aparecerles un montón de fórmulas de la varianza. Que, como les decía, la varianza es algo que no me dice nada. Numéricamente no la pueden interpretar. Yo nunca les voy a pedir que interpreten la varianza. Para lo único que la usé yo es para que ustedes vean lo que les decía, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Yo en ese casillero que está al lado lo que hice es hacer la raíz de mi varianza y me dio exactamente igual que cuando utilicé la fórmula de la desviación estándar, ¿sí? Da exactamente el mismo número. Hacer la raíz de la varianza o hacer directamente la desviación estándar. Perdón, ¿puede repetir de nuevo la desviación? ¿Cuál usó? La que se denomina desviación estándar, y la van a ver con la, digamos, DES, D-E-S-B corta, D-E-S-B corta, de desviación, y después esta de estándar. Besta. No sé si se ve ahí arriba un poco. Ahí se ve un poquitito más la fórmula. Sí, profe. ¿Sí? Ahí, como para que vieran la fórmula, les da 11,70992.
¿Todos pudieron calcularlo? Sí. Bueno, ahora había una preguntita más. Fíjense que la media les dio 35,3, la desviación estándar 11,79, ¿sí? Y acá lo que yo les preguntaba era, ¿qué significa esa desviación o el desvío? ¿Qué significado le darían a esa desviación que obtuvieron? ¿Qué les dice ese 11,7992? Que es la desviación de la media más menos 11, Exacto, ¿sí? Ahí después, la próxima clase lo vamos a ver exactamente, pero hay lo que se llama las leyes de los grandes números, ¿sí? Dice que todos los números se distribuyen entre la media, que en nuestro caso era 35,2 o 3, ya me olvidé, más menos 3 desviaciones estándar. Todos los números van a estar ahí, lo que les dice el 100%, porque llega al 98,9999 de los datos, están dentro de ese rango. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros? Que la edad de mis empleados está en un rango entre 35,3 más menos esos 11,2 años, el 45% de mis empleados debería estar dentro de ese rango, ¿sí? Así es lo que nos dicen las leyes estadísticas, que si uno suma una sola vez y resta una sola vez la desviación, el 40 y pico, vamos a verlo después exactamente, 45% de los datos, quédense ahora, están adentro de ese rango, ¿sí? Media aritmética más menos una vez la desviación típica. Pero después, bueno, vamos a ver que uno suma 2 veces la desviación típica y abarca mayor cantidad de datos, y sumando 3 veces, sumando y restando 3 veces la desviación típica, uno debería decir todos los datos se encuentran comprendidos dentro de ese rango, digamos, donde uno está poniendo más o menos esa desviación típica. Esos numeritos los vamos a ver más adelante, digamos, de lo que, digamos, la próxima clase. Acá está lo que habíamos estado sacando: 32 la moda, 35,3 la media aritmética y la mediana 31,5, y como dijimos, la menos representativa es la media aritmética, porque habíamos dicho se ve influenciada, ¿sí?, por los 2 valores extremos, la gente, digamos, que tiene mayor edad. Eso hace que se corra mi promedio, digamos, hacia la derecha, porque tenemos estos datos que están hacia la derecha, la gente de mayor edad. Acá fíjense, o sea, cómo uno podría ir sacando la varianza paso a paso. Yo le había dicho, nosotros ya sabemos, esto no es para que lo hagan así, yo se los mostraba únicamente y nada más, pero uno podría haber hecho a partir de la diferencia con el promedio. Con el Excel uno ya no tiene que hacer todos estos cálculos, uno utiliza la fórmula y el Excel internamente tiene la fórmula para hacer cada dato menos el promedio, los va elevando al cuadrado, hace la sumatoria, lo divide el n-1 en este caso, y bueno, y después cuando hace la raíz saca la desviación. Esto era a datos, digamos, nada más. Ahí tenían lo que nos dio varianza y desviación estándar, y lo que habíamos dicho, el significado que le damos a ese desvío, ¿sí? Que la edad de los empleados, digamos, del 45% de los empleados, estaba entre esa media aritmética más menos la desviación estándar que uno tiene, ¿sí? Eso es lo que uno debería decir. Y por eso hablamos de medida de dispersión. Esto en cierta medida me está mostrando cuán dispersos están mis datos, ¿sí? Acá teníamos otro ejemplito, ¿sí? El promedio de los primeros 20 egresados de una nueva carrera de la regional, y ahí yo les puse, bueno, tienen esos datos que son los promedios. Acá el problema es que estamos hablando de datos continuos, entonces no podemos trabajar como veníamos trabajando antes,
¿sí? Y normalmente lo que hacíamos es trabajarlo con intervalos, ¿sí? En este caso que tenemos 20 egresados, ¿cuántos intervalos hacemos? ¿Se acuerdan cómo sacábamos la cantidad de intervalos? La raíz cuadrada, acá me dicen si te acuerdan, la raíz cuadrada de n, la raíz cuadrada de 20, ¿cuánto les da? 4 y pico, ¿sí? Uno siempre, los intervalos tienen que ser un número entero, así que redondea, me conviene redondear al número superior acá, podríamos decir, trabajemos con 5 intervalos, ¿sí? Para trabajar esto. Acuérdense de esas fórmulas, número de intervalo está dado por la raíz cuadrada del tamaño de mi muestra. Acá el tamaño de mi muestra, yo tengo 20 datos, es 20. Entonces el número de intervalos sería raíz cuadrada de 20, les da 4 y pico, hacemos 5 intervalos, ¿sí? Para saber la amplitud de los intervalos, ¿se acuerdan cómo hacíamos? ¿Cómo hacíamos para sacar la amplitud del intervalo? ¿Sí? El mayor menos el menor. El mayor menos el menor, que ahora sabemos que se llama rango. Ahora le pusimos nombre a eso, ¿sí? El rango dividido 5, porque voy a hacer 5 intervalos. Entonces ese me va a dar la amplitud de cada intervalo, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes decíamos el mayor menos el menor, pero no sabíamos? Ahora ya sabemos que mayor menos el menor es una medida de dispersión y es el rango. A eso le dividimos 5 y me dice la amplitud del intervalo, ¿sí? En este caso, fíjense que les dice que cada intervalo debería tener 1,144. Obviamente, si uno redondea a 2 decimales, estos valores van a cambiar, aclaro, ¿sí? No es lo mismo trabajarlo con 2 que con 3 decimales. Ejemplito como para que vean, en este caso yo ya lo hice. Tarea para el hogar que ustedes lo hagan y suban el Excel. Está hecho cada uno de los intervalos, ¿sí? Cote inferior de mi intervalo, o valor inferior del intervalo, valor superior, y yo acá le sumé una columnita más, que es el valor medio, valor promedio, que sería el que queda en el medio de esos dos. Si ustedes lo quieren hacer como promedio de esos dos, sale, digamos. ¿Por qué lo hice? Porque muchas veces cuando uno grafica la cantidad de veces, digamos, que aparece este dato, 3, y lo quiero graficar, lo grafico con el promedio. Realmente 3 veces aparecieron datos que van entre 3,23 y 4,37, pero si uno tiene que hacer un gráfico de recta, pone el valor promedio y diría que este valor apareció 3 veces en mi muestra, ¿sí? Para graficarlo únicamente, ¿sí? Lo que hice fue ir sacando la frecuencia absoluta, cuántos valores aparecen dentro de cada uno de los intervalos, ¿sí? Validación que siempre tenemos que hacer al final, sumar estas frecuencias absolutas y nos tiene que dar igual que el tamaño de la muestra. En este caso me da 3 más 2, 5, más 7, 12, más 4, 16, más 4, 20, y yo tenía 20 egresados, ¿sí? Que significa que todos los datos han entrado dentro de alguno de los intervalos. Estoy contándolos a todos, ¿sí? Si uno trabaja de esta manera, uno puede sacar la moda. Si uno muchas veces trabaja sobre datos continuos, los datos continuos es difícil que den moda porque muchas veces no se repiten, ¿sí? Uno podría decir, es muy raro que se repitan. Acá, ¿dónde tenía yo los datos? Hay veces que son datos tan específicos que no se repiten y no tienen moda. Si uno lo saca a partir de la tablita que generó, uno puede decir que la moda es 6,9. Porque es el que más aparece. Dijimos, es un valor promedio, no es exactamente el valor que aparece más veces, pero sabemos que hay 7 datos dentro de mi muestra que están dentro del rango, entre 5,51 y 6,62, ¿sí? Entonces, podemos sacar la moda a partir de mirar la tabla con las frecuencias absolutas. Acá lo único que hice fue frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Acuérdense que la acumulada lo que hacía es ir sumando la frecuencia absoluta más la acumulada de la fila anterior. Y después saqué frecuencia relativa, que la frecuencia relativa, si ustedes se acuerdan, era
frecuencia absoluta dividido el tamaño de mi muestra. 3 dividido 20. Entonces les daba 0,15, 5 dividido 20 les da 0,1, 12 dividido 20, 16. Disculpen, estoy sacando mal. Esta era la frecuencia acumulada. 3 dividido 20, 2 dividido 20, 7 dividido 20, 4 dividido 20 y 4 dividido 20. ¿Sí? Frecuencia absoluta dividido el tamaño de su muestra era igual a la frecuencia relativa. Chicos, hay un micrófono abierto en alguna de las regionales, no sé en cuál. Y después sacábamos la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Que lo único que hacía de nuevo es ir sumando lo de las filas anteriores. Una vez que uno tiene esto, uno puede, digamos, como le decía, sacar la moda a partir de la tabla, ¿sí? Que era lo que recién les comenté. Si uno mira esta tabla, uno puede decir que el dato o los datos que más se repiten están en este intervalo, ¿sí? Entonces uno toma el valor medio como moda. Tengo 7 datos que están dentro de ese intervalo. La mediana, ¿sí? Sin intervalos la puedo sacar. Acuérdense que la mediana es el dato que está exactamente en el medio. En este caso nos va a ser un promedio de los dos datos porque es un número par de datos, 20, ¿sí? Y si tomamos los datos en los intervalos, la mediana nos va a dar 6,09. De nuevo, ¿por qué? Porque es el intervalo que está separando los datos en el medio. Nosotros decimos que tenemos 3 más 2, 5 datos. Los 10 datos van a estar exactamente acá. Si 10 datos para un lado, quedan a partir del 6,9, 10 datos para el otro, a partir de ese 6,09. Si lo sacamos a partir de la tabla. Y la media aritmética la saco a partir también de los datos, en ese caso da 6,3105, y si uno toma los datos agrupados, les va a dar un poco de diferencia porque para sacar el promedio normalmente lo que se hace es la cantidad de veces que aparece el dato por la media, por el punto medio, la cantidad de veces que aparece el dato por el punto medio, en vez de sumar todos los datos y dividirlos, lo que digo es 3 veces aparece el 3,82, ¿sí? 2 veces aparece el 4,96, 7 veces el 6,09, 4 veces este, 4 veces este, y a eso lo divido por 20. Entonces, obviamente, les da una pequeña diferencia. Por eso, la media aritmética o el promedio a partir de los intervalos les da 6,318. De todas maneras, no es tan diferente al promedio de los datos crudos. Pequeñas tareas para que hagan, ¿sí? Esta no es una muestra tan grande. Sacar los cuartiles. Acuérdense que los cuartiles me debían separar los datos en conjuntos de igual tamaño. Si yo tengo 20 datos, cada cuartil va a contener 5 datos. Después obtener las medidas de dispersión, la varianza y la desviación estándar, e interpretar esa desviación, ¿sí? Realizar un gráfico para que se vea esto, los datos. La idea siempre es graficar frecuencias relativas y frecuencias absolutas, ¿sí? Que ustedes en cierta manera vean cómo podrían graficar. ¿El gráfico qué me dice? Si yo podría hacer un gráfico de torta en que me diga cuáles son los datos que más aparecen, ¿sí? Si uno grafica las frecuencias absolutas, lo que podría estar graficando es cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia, ¿sí? O podría ser un gráfico de barras. Entonces, gráficamente se ve cuál es el intervalo de datos, cuáles son los datos que se repiten más en mi muestra. Gráficamente mostrarlo eso y no solamente mostrarlo como estamos viendo en la tabla, que uno dice, bueno, los datos se agrupan o la mayoría se encuentran adentro de este intervalo. Si uno a esto, el 3, el 2, el 7, el 4 y el 4, lo grafica, esto se ve gráficamente. Es más, nosotros a partir de esto podemos ver que nuestra muestra tiene una tendencia hacia la derecha. ¿Qué significa? Fíjense,
que tiene mayores frecuencias en valores grandes dentro de la muestra, ¿sí? Que de los 20 datos estamos hablando que tenemos 15 datos, 14, 8 más 7, 15 datos que están en los 3 últimos, ¿sí? Estamos hablando del 75% de los datos están en los 3 intervalos mayores, ¿sí? Entonces ahí hay una muestra que uno diría tiene una tendencia hacia la derecha, a datos altos, ¿sí? Entonces eso se puede mostrar más rápidamente de manera gráfica. La idea es, bueno, que, como les decía, que ustedes intenten hacer todo lo que es cuartiles, todo lo que es las medidas de dispersión, interpretar y empezar a graficar. ¿Por qué les pido empezar a graficar? Empezar a ver los diferentes gráficos y para qué sirven y demás. Acá no es hacer, como hacíamos antes, graficar la recta. Acá es encontrar un gráfico de barras o un gráfico de torta que en cierta medida les permita mostrar cuántas veces aparecen cada uno de los datos, ¿sí? ¿Cuál es el que aparece más? ¿Cuál es el que aparece menos de esos datos? Entonces, para ver gráficamente la importancia de cada uno, en este caso de los intervalos. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Todo entendido? Con una cara que... ¿Está todo claro? Bueno, ahora la idea previa, digamos, que tengo es que cada uno de ustedes, si pueden, la idea es que lo puedan hacer, empiecen a trabajar, veamos la parte de gráficos, digamos, sobre los datos que tienen, ¿sí? Yo voy a pasar directamente para... ¿Cuántos han trabajado con gráficos en Excel? ¿Qué experiencia hay con los gráficos? ¿Poco? Poco. Nada casi, profe. Conmigo algo hicieron, ecuaciones de las rectas y demás, para el TP1, Sí, pero... algo hicieron, ¿sí? Un poquito más o menos, pero hicieron, ¿sí? Bueno, la idea, aclaro, yo voy a armar un rango de datos, yo digo que tengo algo así, para tener unos poquitos datos, una tablita con datos para poder graficar, ¿sí? Sí. Ah, ¿no te llegó? ¿A ninguna? Claro, mándamela desde el entorno para que me quede ahí, sí. Yo acá hice, para que tengan, aclaro, nada raro, para darles un ejemplito, una tablita en la que estos podrían ser las notas que yo coloco en un examen final y la cantidad, o sea, esto sería mi frecuencia absoluta, ¿sí? Y normalmente lo que uno quiere graficar es la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Y cómo elijo para graficar esto? Acá lo que yo les decía, bueno, ustedes tienen la opción en el Excel de insertar gráficos, ¿sí? Una forma interesante de mostrar este tipo de valores estadísticos, que ustedes lo habrán visto mucho cuando miran en el diario, encuestas y demás, una forma interesante de mostrar es cuando se insertan tipográficos de barra, ¿sí? Los gráficos de barra pueden ser 2D, 3D, pero sirven para mostrar esto de datos, en cierta forma, que tienen mayor o menor influencia. Y fíjense acá, lo que me hizo ya automáticamente, digamos, me puso las frecuencias absolutas, ¿sí? Me graficó las frecuencias absolutas y uno puede ver, uno podría decir rápidamente, ¿sí? ¿Cómo en qué me graficó? Esperen que quiero ver qué gráfico, porque este gráfico lo incluyó solito sin que yo le diga nada, ¿sí? Fíjense que les pone la serie que utilizó,
¿sí? Si ustedes eligen cuáles son los datos, acá les está diciendo que tomó de mi hoja los datos, quiero correrme para ver qué me tomó, los datos desde B3, ¿sí? Y los datos de la hoja 2 de B4 y de B8, ¿sí? Acá uno puede cambiar si quiere cuál es el rango de datos. Uno acá podría seleccionar cuál es el rango de datos que quiere graficar. Quiero cerrar esto para que ustedes vean, ¿sí? Acá, digamos, lo que fue poniendo de cada una de las notas. En este caso, por ejemplo, yo tenía una frecuencia muy grande en la nota 4. Y no sé qué. Ajá. Fíjense acá lo que hizo. Acá para que vean lo que hizo. Lo que hizo fue numerar cada una de las barras, ¿sí? Y no, mis notas empiezan en 2, no empiezan en 1. Entonces, la nota que yo tengo en el 2 aparece con ese subíndice 1, que no es real. La nota que yo tengo para 3 aparece con ese subíndice. Estos números que colocó acá son nada más que un orden que estoy queriendo y no me deja seleccionar. Opciones de eje. El orden en que fue colocando las barras, y no significa que sean las notas exactamente que yo estoy eligiendo, ¿sí? El eje principal. Me movió esto. Bien. Fíjense, más que nada para que ustedes vean, la frecuencia absoluta son las barritas que me graficó como con las barras rojas, anaranjadas, disculpen. Entonces van a ver que para la nota 4, que es la que yo más tengo nota, que está apareciendo acá subindicada como 3, se ve bien gráficamente que es la nota que más se repite en mi muestra, ¿sí? Gráficamente uno rápidamente ve cuáles son las notas que más se repiten. Llega hasta los 60, que es el valor que está teniendo mi gráfica. Acá estaba. Esto quería editar. Ahí está. Ahí apareció bien. ¿Sí? Ahí apareció el gráfico. Yo ahí hice un gráfico de barras. Fíjense que les está diciendo que de nota 2 yo tengo exactamente 10 alumnos. No sé. ¿Están viendo bien esto? Fíjense, tengo con nota 2, 10 es mi frecuencia, con nota 3 tengo 50 alumnos, con nota 4 tengo 60 alumnos, con nota 7, porque en este caso yo había puesto a 7 y 8, únicamente tengo 10 alumnos, con nota 8 tengo 15 alumnos, entonces la barra llega entre el 10 y el 20. Marcela. Sí. Perdón, ¿cómo hizo para cambiar los números que había puesto el gráfico por las notas de la planilla que nosotros tenemos? ¿Cómo hizo para hacer eso y cómo hizo para que quede una sola columna, una sola barra? El Excel automáticamente me hizo, aclaro que el Excel lo hizo automáticamente cuando yo le puse que quería insertar un gráfico de barras, me hizo barras para las notas y barras para la frecuencia. Barra para la nota yo no quería mostrar, ¿sí? Entonces lo único que hice fue pararme en las barras de las notas que me las había graficado en azul y borrarlas. Con el botón suprimir eliminé las barras para las notas, ¿sí? Me había puesto al lado una barrita que decía la nota 4, la nota 3, las diferentes notas. ¿Qué era? Yo lo que quería graficar era
digamos, es seleccionando el gráfico, aclaro, se paran en cualquiera de las barras, ¿sí? Y ustedes tienen acá, botón derecho, seleccionar datos. Y ustedes acá les dicen qué quieren graficar. Cuando el Excel grafica y asume solo lo que quieren graficar, ustedes van a seleccionar datos y... No se escucha, profe. ¿Sí? No se escucha. Me dejé el micrófono. Me dejé el micrófono en la mesa y me paro. Disculpen. Ustedes se apoyan en las barras y van a ver que el Excel se las marca como con unos puntitos. Botón derecho, seleccionar datos. Y ahí ustedes le indican los datos que quieren graficar. ¿Sí? Fíjense que acá lo que yo les dije, los datos que yo quiero graficar son los de la frecuencia. ¿Sí? Ahí le pongo un título, frecuencia absoluta, para que ustedes sepan que están graficando, y también cuáles son los datos que tienen que estar en el eje horizontal. Ahí uno también puede seleccionar. Fíjense cuáles son los datos que me está graficando, ¿sí? Me está graficando todos los que están en mi tabla. Yo acá pongo cuáles son los datos, digamos, que quiero que tengan cada una de las barras. Yo quiero que, digamos, al pie de cada una de las barras se vea la nota. Entonces yo fui y seleccioné. Fíjense que uno dice rango de rótulos para el eje, selecciono y me va a poner esos rótulos, ¿sí? Digo porque me los había enumerado automáticamente, si no, y no eran exactamente las notas. Acá, de nuevo, ustedes pueden modificar el título que les pone, ¿sí? Modificar el rango de datos que tienen. En este caso me quedó graficado la frecuencia absoluta con un diagrama de lo que llamamos diagramas de barra. A esto lo pueden cambiar por el diagrama, digamos, que ustedes quieran. Yo acá les pongo, por ejemplo, teníamos ese diagrama de barra, yo puedo cambiarlo, por ejemplo, por un diagrama circular. El diagrama circular o el diagrama de torta se usa bastante porque también de nuevo uno ve en la torta cuál es la porción más grande de la torta y te sirve para saber a ver cuál es el dato que más se repite, ¿sí? Lo cambio por un diagrama de torta y fíjense que acá me dice el 3, ¿sí? El 4 está en gris. Ustedes están viendo, acá me dice el 4 está en gris. Y es la nota que más, digamos, está ocupando dentro de esa torta, que era real porque 60 alumnos, digamos, les puse un 4. Entonces, gráficamente, rápidamente vemos. Las estadísticas se usan mucho para tomar decisiones. ¿Qué significa? Que el director de un departamento, el decano de una facultad, digamos, tiene que tomar decisiones a partir, muchas veces no les sirve tanto ver datos demasiado numéricos, sino que los gráficos ayudan a interpretar los datos numéricos. Si ustedes ven esta tablita, por ahí no sirve de mucho, pero si ustedes ven este gráfico de torta o un gráfico de barra, sirve, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, estoy diciendo, bueno, tengo un docente, o en esta materia, no sé con el docente, bueno, la mayor cantidad de los alumnos se sacan 4. Si tenemos demasiados alumnos, podríamos pensar que están sacando notas como 4 o menos a 4. ¿Sí? Una materia candidata, podríamos ir a poner tutorías. Gráficamente lo veo a eso, y rápidamente. Por eso decimos, los gráficos ayudan mucho en las estadísticas. Porque uno está sacando números, pero esos números los debería poder pasar a gráfico. Acá lo único que yo hice fue decirle al Excel, hicimos un gráfico bien y después uno lo puede cambiar por el gráfico que quiera, ¿sí? Yo ahí se lo cambié de un gráfico de barras a un gráfico de torta. Se apoyan en el gráfico, botón derecho, y hay una opción que es cambiar el tipo de gráfico. Y ahí les van a aparecer los diferentes tipos de gráficos que existen, ¿sí? Puede haber una 3D, 4D, hay diferentes diagramas de torta, ¿sí? Para los que estuvimos haciendo diagramas de barra, le dije, también puede ser 3D, puede ser con algún sombreado, ¿sí? Fíjense, ahí les hice el mismo que habíamos hecho hoy, pero con 3D, nada más que eso, queda lindo. Es lo mismo, aclaro, es la misma gráfico, lo único que
uno normalmente lo que hace es agregarle un poquitito para que sirva para el tomador de decisión. Nada más que eso, ¿sí? Estoy pasando un gráfico, los datos numéricos que tengo. Esto es algo que se los voy a pedir bastante en estadística. En estadística, fíjense, si ustedes agarran algunos de los diarios nacionales, Clarín y demás, todos los domingos tiene algún tipo de estadística, ¿sí? Y lo que uno primero ve es esto, la parte gráfica, estadísticas de diferentes cuestiones económicas del país, cuestiones sociales, ¿sí? Pero se van dando los datos estadísticos. Y más allá de tirar únicamente los números, siempre esos diarios los pasan a un gráfico. El gráfico es más fácil de entender y de interpretar, ¿sí? Esto hace que sea mucho más fácil interpretar lo que uno está poniendo en datos numéricos. Por eso, como les decía, acostúmbrense a pasar los datos a datos estadísticos. Esto me decía que esta docente, sí, suele poner muchos cuatros, pero cuando lo vemos gráficamente, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, la diferencia que hay entre los 4 y los 7 y los 8, por dar un ejemplo, me decía, bueno, parece que o los alumnos no están entendiendo la materia, hay muy pocos alumnos que sacan notas bien altas, muy pocos, a comparación de la cantidad de alumnos que tienen notas entre un 3 y un 4, ¿sí? Entonces, gráficamente esto nos sirve, como decíamos, después para hacer estadística inferencial. Acuérdense que a partir de estos datos, uno después tiene que inferir. ¿Y qué puede inferir? Bueno, a partir de, vamos a ver, digamos, de estas clases que nos quedan, es qué podría poner uno, qué podría inferir, lo que decíamos. Y aparte sirve para la toma de decisiones. La estadística sirve, como decíamos, bueno, para decir, es una materia candidata para hacer tutorías, tengo la mayor cantidad de alumnos que están reprobando la materia y reprobando la materia con nota de 4 o menor a 4, ¿sí? Que eso, digamos, podría ser, en cierta manera, darme una medida de que no se está entendiendo, de que no hay a lo mejor los fundamentos necesarios para el cursado, para los conocimientos que requiere la materia, los conocimientos previos no están, ¿sí? Por eso les decía, esto nos puede servir después para hacer otro tipo de estadística, que es la estadística inferencial. Lo que yo estoy mostrando hasta ahora es lo que es, ¿sí? Estos son los datos que yo obtuve, este es el gráfico a partir de los datos, nada más que eso. Vamos a ver a partir de la clase que viene esto que decíamos de hacer estadística inferencial. A partir de esto, intentar inferir algo más, intentar sacar conocimiento a partir de los datos que ya tengo, ¿sí? Esto es información, yo ya tengo datos, lo transformé en información porque los procesé, los grafiqué y demás. Bueno, pero a partir de esto uno debería obtener un conocimiento más, un pasito más allá. Eso es lo que les da la estadística inferencial, ¿sí? ¿Alguna duda? Los gráficos los tienen que navegar, ¿sí? Tienen que probar a hacerlo, como yo decía, yo ahí les probé 2, pero ustedes vayan modificando. Una vez que hicieron uno bien, van y cambian los diferentes estilos de gráfico, ¿sí? Hay gráficos que son tipo 3D, que son muy lindos, ¿sí? Vamos a ver algunas herramientas para hacer gráficos que es lo que se les llaman infografías, que se utilizan mucho en estadística, ¿sí? Lo que pasa es que ahí implica por ahí tener otro tipo de software, ¿sí? Acá lo único que hice fue pasarle a un gráfico de torta 3D, nada más que eso, es el mismo que teníamos hoy, lo único que ahora es 3D, ¿sí? Ahora, claro, estas son cuestiones que uno las tiene que ir viendo y ver cómo sirve más o cómo se ve de mejor forma los datos con los cuales uno está trabajando, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, con esto estaríamos terminando los contenidos de hoy. Como les dije, hoy se les activa la quinta evaluación. La quinta evaluación trabaja sobre lo que estuvimos dando hoy en las 2 clases anteriores. Les pido que tengan la calculadora aprendida o el Excel abierto en la computadora. Por ahí sí tienen que hacer un promedio. No va a ser un promedio sobre 50 datos, ¿sí? Va a ser un promedio como hicimos hoy, a lo mejor sobre 5 datos, pero por ahí para no errarle, tengan
el Excel o tengan la calculadora a mano, ¿sí? Si tienen que sacar promedio, ¿sí? Si tienen que sacar la mediana, si tienen que sacar a lo mejor la moda. Como les digo, no es una prueba de agilidad visual que puedan hacer algo con 50 datos, son poquitos datos, pero para que se acuerden de los conceptos, qué es moda, qué es promedio o media aritmética, qué es mediana, ¿sí? Para la desviación sí o sí tienen que tener el Excel cerca, ¿sí? El Excel, hay calculadoras científicas que tienen la desviación estándar, pero digo, así se las pida sobre 3 datos, ya no es tan fácil, ya les conviene tener la computadora cerca con un Excel abierto. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, lo que les pido es que vayan pensando, miren con cariño el segundo ejercicio del trabajo práctico, ¿sí? Y lo vayan pensando, vayan viendo de qué se trata y todo, más que nada si tienen dudas con las variables de estudio. Ahí lo más difícil es definir cuál es la variable que ustedes van a estudiar, ¿sí? Eso es lo complejo. Después que lo definieron, es juntar los datos, es sacar la media, sacar el promedio, o sea, es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, nada más que eso. Pero como en el segundo ejercicio ustedes definen qué es la variable que quieren estudiar, bueno, eso por ahí les cuesta un rato y quiero que de última me vayan consultando para no llegar a la última semana, a los últimos días con esas cuestiones. ¿De datos? Y normalmente les pido 100 por lo menos datos sobre esa variable, ¿sí? Como mínimo, digo, para que los datos estadísticos empiecen a tener algo de valor, ¿sí? Si no es, digamos, seguro que se te desvían hacia un lado, hacia el otro los datos. Yo un dato que lo noté ahora, a mí no se me complicó. En una de las materias que tuvimos en el primer cuatrimestre, te hacen hacer gráficos y presentarlos. Yo hice, por eso lo estaba tratando de dar porque ya lo tengo armado, de hecho, de lo que vengo trabajando en mi oficina hace rato ya con chicos que tienen todas las materias aprobadas y que no se reciben de especialistas. Esos son los datos que tengo yo. Capaz que le pido acá y de otra carrera y junto y ahí claro, ya exacto. más de lo que me... Claro, porque como es un posgrado, pero ahí tenés poquito, o sea, no son tantos los alumnos. Claro. Sí, Yo igual ya lo tengo, ya lo estudio, podría trabajar sobre otra cosa, pero ya lo tengo todo. Claro. Todo. Eso lo presenté para una materia del primer cuatrimestre. Ajá. Me llama mucho la atención que lo den al revés. Ajá, no sabía. ¿Qué materia? ¿Cómo se llama? Porque tiene dos. Tiene el taller de comprensión oral escrita y después algo así como metodología de investigación o algo así. En la parte metodológica te hacen hacer el informe y en el informe te piden determinadas cosas y entre ellas, para la presentación final, te piden que hagas transparencia. Que en las transparencias pongan las 5 principales, no más de eso, y que obviamente los datos se muestran a través de Claro, sí. Todo eso me parece que... Sí. Yo en el informe de hecho lo puse los datos, puse cómo lo había trabajado, hice 2 gráficos distintos y fue claro. lo que puso más transparencia. Sí. Me llama mucho la atención no tener esta herramienta por ahí. Yo porque ¿Ya lo hiciste a mano? No, lo hice, pero no hice lo de la desviación, o sea, claro. Lo que yo sé de gráficos, Sí. Ajá. Sí, más herramientas. Sí. De hecho, yo porque me guié por otras cosas y porque también los chicos que ingresaron desde el periodo que yo hice fue 2012 a 2016 completo, los conozco a todos, pero claro. son tan poquitos. Sí. Pero hubiera estado buenísimo tener más herramientas y todo. Sí, seguro. Lo que pasa es que a lo mejor en tu caso ese trabajo te sirvió todo esto. A lo mejor otros presentaron otro tipo de... Pero no, en el listado de cosas que te pedía, del informe final, te decía que trabajes con datos y que hagas al menos 1 o 2 gráficos. O algo así, pero no, ahora no me acuerdo puntualmente cuál era la consigna. Pero me acuerdo que yo lo hice así, a mí me reconvino, porque yo venía trabajando hace un montón de tiempo en eso. Claro. Y con detalle, porque justamente era lo que estaba analizando, el porqué de tantos chicos que tienen todo aprobado, pero que no presentan el TFI, básicamente. Sí. Bueno, ahora tenés más cosas para hacerle a lo mismo. Mi idea es extenderlo un poco más y seguir laburando sobre eso. Sí. Y aparte a mí me interesa, o sea, imagínate yo no estoy trabajando en la oficina como secretaria. Claro,
Sí, por esto, por interés propio. La chica me dijo, vos venías de rato con el Sí, era interés propio, digamos, más que otra cosa. Sí.